Y en ese caso, que un dato importante es que en Argentina, con esto trayéndolo un poco, 6 de cada 10 personas adultas tienen sobrepeso, tienen obesidad. Bueno, a nivel mundial el sedentarismo cada vez crece un poco más y trae todo esto un montón de diversas enfermedades, como por ejemplo, como nombramos hoy, diabetes, hipertensión, fatiga crónica, cansancio. Creo que hoy mucha gente está cansada. Claro, sí, sí. ¿Qué crees? ¿Cuál es la raíz de todas esas enfermedades? Y esto, la inflamación crónica silenciosa, es lo primero que perpetúa, que puede estar desde un déficit de mineral, ¿sí? Falta, por ejemplo, de magnesio, ¿sí? O falta de entrenamiento o un mal descanso nocturno o que tenga una alimentación llena de ultraprocesados, digamos, ¿sí? Nosotros en la entrevista inicial al paciente siempre le pregunto yo, ¿no? ¿Cuántas horas duerme? ¿Cómo va de cuerpo? ¿Qué tipo de alimentación hace? Si hace algún tipo de actividad física, obvio, me estoy refiriendo a actividad física de fuerza, o si hace, qué sé yo, si corre, si hace running, si va a un gimnasio a hacer musculación, si hace algo de pilates, que ahora vamos a hablar de eso, y cómo gesticula y cómo manipula todo lo que tiene que ver con el estrés. Y en base a eso después uno arma una suplementación, ¿no? Tanto el pilates como el yoga son actividades complementarias a la actividad física de fuerza. Un pilates y un yoga no va a reemplazarlo, ¿sí? Está buenísimo para complementar porque incluso yo mismo hago este tipo de entrenamiento de fuerza y hago TPA o algo de yoga porque está buenísimo para tener mayor flexibilidad, ¿sí? Y seguramente vas a tener menos lesiones también, ¿no? Sí, por el acúmulo por ahí de ácido láctico que genera una actividad más física de fuerza, pero no la reemplaza, digamos. ¿Sí? Incluso yo puedo dar mi experiencia que en las diferentes actividades que he hecho, al no entrenar el músculo, la ganancia de músculo es neta, y más en las mujeres que por ahí tenemos mucho menos aporte de proteínas en la alimentación y que nuestras hormonas son diferentes, entonces nos cuesta más ganar masa muscular, ¿sí? Así que bueno, entrenamiento de fuerza para todo el mundo, incluso en niños a partir de los 5 o 6 años ya estaría permitido, digamos. Siempre obvio con un grupo de gente idónea y capacitada para poder entrenar un niño, ¿no? Claro, eso es derribar un mito. Y vos sabés que por ahí tenemos profesionales de la salud, que no voy a hablar en cuanto, pero bueno, especialistas, traumatólogos, kinesiólogos, que a veces contraindican este tipo de actividades. O si un paciente se lesiona, le dicen que no pueden hacer más, y no es así. Toda actividad física con una buena técnica no genera lesión. Y si ese paciente se lesiona, lo más probable es esto, o que no esté comiendo bien, o que no esté suplementado, o que no tenga un buen descanso nocturno, porque durante la noche es donde se gana músculo, es donde se produce la liberación hormonal y donde se recupera ese músculo dañado. Entonces hay que ir un poquito más allá y no prohibir, sino ver por qué ese paciente se lesionó, ¿sí? Y te puedo asegurar que la práctica muchas veces se encuentra la causa, ¿sí? Con el tema de que hoy nombraste de la microbiota, la pregunta es, ¿qué es la microbiota y qué efectos tiene en nuestro organismo? Bueno, la microbiota es el conjunto de microorganismos que están en nuestro intestino, ¿sí? Se sabe que hay más de 1 billón de microorganismos que tienen que ver con parásitos, virus, hongos, levaduras y bacterias, ¿sí? Entonces pensemos que parte de nuestro cuerpo humano está formado por todos estos bichitos que son fundamentales mantenerlos en equilibrio. Nuestra microbiota nosotros ya la desarrollamos incluso en el momento del canal del parto. Por eso se ha visto que no es lo mismo aquellos niños que nacen de parto natural, que tienen una microbiota un poquito más sana, que aquellos que nacen con cesárea, ¿sí? Pero va a estar en uno después en lograron un equilibrio. Por ejemplo, un paciente obeso ya tiene una microbiota en forma, tiene gérmenes, hay un desequilibrio entre determinadas bacterias y esas bacterias hacen que este paciente esté mucho más inflamado. Entonces, si yo le regenero y le reparo su intestino, seguramente ese paciente va a lograr mayor adherencia en cuanto al tratamiento propuesto. Pero bueno, lo más importante es que el 75% de nuestras células relacionadas a la cuestión de nuestras defensas, que son los linfocitos T, se generan en el intestino. Entonces, si yo tengo un intestino dañado, voy a estar desde el punto de vista inmunológico deprimido, ¿sí? Y así aparecen la mayoría de las enfermedades autoinmunes, como el Hashimoto, como la diabetes, como la artritis reumatoidea, como el lupus, como el vitiligo, como la celiaquía. O sea, son enfermedades que se generan a través de una ruptura de la pared del intestino. Entonces el intestino reconoce como un cuerpo extraño a determinados patógenos y empieza a generar anticuerpos contra diferentes órganos. En el caso de la tiroides sería la enfermedad de Hashimoto, ¿sí? Pero ese intestino, ¿por qué se dañó? La mayoría de las veces por una mala alimentación. El exceso de trigo, ¿sí? El trigo actual, los lácteos, pero sobre todo bueno, la leche, que tiene que ver con la proteína de la leche. El problema es la caseína, que está en la proteína de la leche de vaca. Y bueno, el azúcar, los ultraprocesados rompen esa barrera intestinal y generan permeabilidad. Entonces pasan anticuerpos y el intestino se inflama. Y otra cosa importante, hoy el intestino se considera el segundo cerebro.
¿Por qué? Porque la serotonina, que es la hormona del placer, del bienestar, es la hormona de la felicidad. Se genera el 75% en el intestino y un 25% en el cerebro. Entonces muchas veces la gente tiene fatiga crónica, depresión, picoteo, ansiedad y tiene que ver con el intestino inflamado, no con una cuestión cerebral. Entonces de ahí... No es una cuestión tampoco de, por ejemplo, hay gente que dice tengo un estrés o estoy muy cansado por el ritmo de vida que tiene. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. En algunos pacientes puede pasar eso, que es lo que se llama el famoso burnout o surmenage, donde tienen un agotamiento de casi todo el sistema hormonal y neuroendocrino, ¿no? Pero es muy poquito los pacientes que suceden eso, ¿sí? En la mayoría de las veces, el motivo de consulta de fatiga crónica lo reparamos cambiándole la dieta y reparando ese intestino. Y seguramente con algún suplemento y, obvio, de actividad física. Pero enfocando en el intestino, te puedo asegurar que corregís un 50%.